Bienvenidos a este segundo programa de los libros divertidos. Y como dicen en el teatro, tercera llamada, comenzamos. Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Este es un canal de ensayos, historia, ciencia y la opinión del autor sobre los temas más diversos, pero con el común denominador, la cultura. Acompáñenos en esta aventura. Prepárense para ser sorprendidos. El libro más pesado o más largo o con más vericuetos que les voy a recomendar es de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Es un librazo, pero un librazo fabuloso. A ustedes les llama un poquito la ciencia, un poquito el viaje del tiempo, un poquito descubrir en el pasado cómo estos escritores tenían nociones que hoy mismo nos parecen sorprendentes. Tienen que leer. Es de verdad, de verdad, de verdad, una joya de la literatura. Y después de esta pesada recomendación, que de todas maneras es un libro, a mí me gusta, aunque a lo mejor no es la mejor de mis recomendaciones en cuanto a simpatía, en cuanto a ligereza del libro. Pero lo que sigue también es un librazo. Se llama, todos son unos librazos, se llama Un mundo feliz de Aldous Huxley y nos plantea una vida diferente. Hay que leerlo, no doy reseña de Aldous Huxley en un mundo futurista. Se han hecho películas de esto, pero la verdad esta les voy a decir una idea de la del soma, que ya la encontrarán en el libro, este alimento es increíble. La obra es increíble. Es una ciencia, es de ciencia ficción fabulosa. Y luego viene el padre de la ciencia ficción, el supermaestro, Isaac Asimov. Y de Isaac Asimov no puedo decir, no, pues lea nada más la Fundación y Tierra. Ese fue el primer libro que yo leí. Pero hay una serie que se llama La Fundación, que son 3 libros, y que se agregaron otros 2, entre ellos Fundación y Tierra. La serie de la Fundación de Asimov ha cargado en sí la ciencia ficción. Y hablando de ciencia ficción, el otro día platicaba con alguien que decía, no, es que la primera obra de ciencia ficción fue Frankenstein de Mary Shelley. No, la primera obra de ciencia ficción no es Frankenstein. Es una obra que escribió Johannes Kepler, que se llama, si no me equivoco, El sueño. Y es una obra que trata de una mujer que es bruja y de su hijo que es un herbolario, un hierbero. Y ellos tienen la facultad de comunicarse con unos seres que pasan su vida, que tienen su vida en la luna, pero viajan a voluntad a la Tierra y a la luna. Y de alguna manera la mujer es capaz de convocarlos. Y esa es la primera obra de ciencia ficción. La historia aquí es que
Igual Kepler vivía con su mamá, entonces de ahí probablemente sacó la idea, ¿no? Generalmente uno escribe de lo que conoce. Pero Kepler estaba en esos tiempos viendo lo de las órbitas de los planetas, diciendo que muy probablemente la Tierra no era el centro del universo, sino que todo giraba alrededor del Sol, y andaba en investigaciones de esas. Y así es que le llega al sacerdote, a un sacerdote, una de las copias que Kepler distribuyó entre sus amigos. Diciendo, ay, mira lo que escribí, mira bien, cuento y tanto. Y entonces de ahí se agarra la iglesia y le hacen un juicio a la mamá. La acusan que ella es la bruja y que Kepler es el herbolario, pero le acusan que ella es la bruja. Y en el texto, la mujer le pregunta a uno de estos seres de otro planeta, ¿y cómo se ve el universo, el, el espacio desde la luna? Y entonces el selenita contesta, pues se ve igual que desde la Tierra. Desde la luna parece que todo gira alrededor de la luna. Y esta se lo toman como una herejía y meten a la mamá de Kepler en cárcel. Lógicamente la meten, la encarcelan para darle un calambre a Kepler. Kepler se tarda 6 años en el juicio, en tratar de batallar, en decir que si sí, que si no, hasta que finalmente ya por abolición. 6 años se pasó la mujer en la cárcel con una reprimenda a Kepler, que escribió la primera obra de ciencia ficción del mundo. Una vez dicho esto, regresamos con Asimov, que es el padre de la ciencia ficción y que de verdad sus libros son historias fabulosas. Los de la Fundación son para mí la base de toda ciencia ficción de lo que tenemos. Vienen ahí las leyes de la robótica, el planeta Gaia, el planeta que tiene conciencia de sí. No, son de verdad hermosos, hermosos. Aquí no hay, lean todos la serie de la Fundación de Isaac Asimov. Hay otro libro hermoso, hermosísimo, que se llama El perfume, no. El perfume de Patrick Süster. Este perfume es la obra, es una obra hermosa, donde el protagonista, Jean-Baptiste, que nació, según la novela, un 17 de julio, tiene la particularidad de que tiene el sentido del olfato muy desarrollado. Muy desarrollado. Y no puedo contar más porque a partir de ahí hay asesinatos y no sé qué. Es una obra que lo mantiene a uno de puntitas cuando lo está leyendo, y también lo lee uno como si fuera agua corriente. Después tendremos los cuentos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe y sus cuentos de terror, de miedo, de suspenso,
Son fabulosos, son fabulosos. Desde sonidos de corazones de muertos hasta escarabajos llenos de acertijos, gatos emparedados. Hay que leer a Edgar Allan Poe, que también es un fabuloso escritor que nos lleva a lugares insospechados con unas historias que nos capturan, que se prenden en nuestra imaginación. El siguiente libro, pues sí, le toca a Borges, a Jorge Luis Borges. Es El Aleph. El Aleph de Borges. Borges es uno de mis actores. También era un actorazo, porque tenía una personalidad así muy, muy puesta, muy puesta. Así como Dalí tenía la suya, Borges también tenía la suya. Muy teatral. Y de las historias favoritas de Borges son aquellas que incluyen espejos, pero también donde se encuentra Borges a sí mismo, donde se encuentra su yo del futuro. Hay historias fenomenales. Borges es uno de los más grandes escritores que hemos tenido en español, y hay que leerlo porque es un gusto leerlo. El idioma, cómo lo maneja, no tan bien como Vargas Llosa, pero también es muy bueno. El siguiente libro no es una novela, es un libro de antropología. Y ya vi que algunos de ustedes comenzaron a bostezar, pero no, agárrense. Este libro se llama La Rama Dorada, de George Fraser. Bueno, aquí les explico. Nada más podemos aquí en México comprar lo que es el compendio de la obra de George Fraser. La obra original son 12 tomos, y estos tomos contienen historias de todo el mundo sobre costumbres, de varias civilizaciones. Vienen, por ejemplo, que los aztecas, cuando salían a la guerra, yo supongo que los aztecas de los primeros tiempos, lo que hacían, tenían la costumbre de que las mujeres de los guerreros, bailaran todo el día y toda la noche alrededor de una fogata pública que se hace. ¿Para qué? Fraser decía, pues ya se murió. Decía que esto tenía probablemente el origen de prevenir que las mujeres de los guerreros, cuando estos estuvieran fuera haciendo la guerra con otro, no les fueran a poner el cuerno. Y entonces por eso las tenía de ahí dando vueltas. Y así como estas historias, hay de Grecia, de Arabia, de Túnez, de Marruecos, de donde quiera. Son unas historias antropológicas pequeñas, fabulosas. Nos habla, por ejemplo, de que la historia del diluvio bíblico tiene antecedentes para atrás en la vida de cientos de años, de otras culturas que tuvieron su creencia en el diluvio, y que la creencia bíblica del diluvio está prácticamente copiada de estas otras culturas. Es un libro gordo, grueso, como de una palma de alto, pero es un libro bellísimo, que una historia tras otra
nos enseña, nos maravilla, nos ilumina. La rama dorada de George Fraser. Tiene otro libro que se llama El folclore en el Antiguo Testamento, que también es bueno porque hace lo mismo. Todas las historias que vienen en la Biblia, o muchas de algunas de las historias que vienen en la Biblia, él toma los antecedentes de historias que son muy similares y de las que probablemente la Biblia copió eso. También es un libro muy interesante ver las historias del diluvio, de Adán y Eva, de todas de muchas supersticiones que vienen en la Biblia o de muchos supuestos hechos que vienen en la Biblia que se copiaron de otros textos anteriores. Es librazo. Y luego les tengo que recomendar el Kama Sutra. Este libro hindú erótico de posiciones sexuales. Es un libro indispensable, de verdad, es indispensable. Uno diría, eso es pura pornografía. No, no, es, es sexo en creatividad, es la creatividad hecha sexo. Y de verdad es un viaje. Hay unas cosas que ya no, que a mi edad ya no se pueden lograr, pero para los jovenazos y para otras personas bien cuidadas, son posiciones e historias sobre el sexo que vale la pena ver. Es creatividad en sexo. Y es un libro, por supuesto, que llama la atención, que cautiva y que uno lo tiene que ver. Uno tiene que ver hasta. Porque también ese es el chiste de la literatura, de los libros. No solo aprender, no solo los libros de conocimiento, no solo los libros que dan prestigio, los libros que divierten, los libros que entretienen. Y ahorita se me viene a la mente, hablando de entretenimiento, una serie de libros que mi papá leía, Los Pardayán. De hecho, logré juntar algunos alguna vez. Y también los Pardayán, son historias de mosquetero. Cada librito es una historia de mosquetero. Qué bien se la pasa uno leyendo esas historias. La verdad, no están muy rápidas. A veces son un poquito lentas, un poquito descriptivas, pero son historias de aventura. Y no hay para entretenerse como leer una historia de aventura. Hay un francés que se llama Guillaume de Apollinaire. Guillermo de Apolinare, algo así. Este tipo tiene una serie de cuentos fabulosos. Fabulosos. No. Híjole. El que más me acuerdo es un tipo que se puede volver invisible. Y entonces está poniendo el cuerno a otro. Y en ese momento llega el tipo a su casa porque ya se las huele que le están poniendo el cuerno. Y se pega a la pared del miedo y ve que se mimetiza. Se vuelve prácticamente invisible. Y se camuflajea junto con la pared. Y ahí empieza el cuento. De ahí para el real. Apollinaire es uno de los grandes escritores franceses. Y su libro de 20 poemas de amor y una canción desesperada en Neruda, que es poesía pura, que nos lleva del encanto de la palabra a la recreación mental, es, por supuesto, una joya de este premio Nobel. Otra joya de poesía
es un libro que se llama Laurel. Es un compendio de muchos de los llamados poetas contemporáneos. Javier Villaurrutia, Vicente Huidobro, Octavio Paz, todos ellos. Es un compendio excelente. Lo lee uno y vuelve uno a empezar. Hay unos poemas sublimes, sublimes. Para quien le guste la poesía, eso. Y hay otro, para los que hablen inglés bien, que se llama Hojas de hierba, de Walt Whitman. La traducción, pues, es como toda traducción, pierde todo. Pero para quien lo pueda leer en inglés, Walt Whitman es un poeta soberbio. Las hojas de hierba, ¿sí? Y uno de mis libros favoritos, porque me dejó lecciones de vida, es El monje y el filósofo, de Jean-François Revel. Jean-François Revel fue director de un periódico en Francia, fue un escritor, un reportero, gente de letras. También es fue una personalidad. No sé si ya se murió. Yo calculo que sí, pero es una personalidad en Francia. Y uno de sus hijos, no sé si tenga más, se volvió monje budista. Y entonces este libro, El filósofo y el científico, El monje y el filósofo, es una entrevista que le hace a él donde platican sobre las creencias y sobre la perspectiva de la vida budista frente al filósofo occidental. De verdad, de este libro yo saqué unas lecciones que desde ese día he implementado en mí. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradezco mucho su atención. Ojalá les haya despertado el interés por alguno de estos libros. Hasta la próxima. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.